Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga, que la paz de Jesús esté con ustedes, allá en donde se encuentren, hasta donde llegue esta prédica, hasta los fines de la tierra, en el nombre de Jesús. Eh, es una gran bendición volver a comunicarnos por este medio, en estos tiempos complicados, una mañana muy fría aquí en Guatemala, una mañana muy fría, una mañana en la que estamos aquí eh, orando, clamando y pidiéndole al Señor que tu vida sea bendita, que tu vida sea llena de la presencia del amor de Dios, que tu vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Este tiempo comenzamos julio y es un tiempo muy hermoso, es un tiempo muy fuerte para muchas personas, de enfermedad muy fuerte también con el COVID. Aquí en Guatemala se ha excedido los casos de COVID. Conocemos demasiadas personas que están cerca de nosotros contagiadas con COVID y el Espíritu Santo pues nos ha guardado, pero el Espíritu Santo ha hecho maravillas en cada una de las personas que hemos visto y hemos orado, y cómo han sido sanadas y cómo siguen siendo sanadas, cómo siguen siendo restauradas, y hay muchas familias que se están uniendo. Este es un tiempo llamado, la iglesia llamada al arrepentimiento, pero muchas personas que no conocen a Cristo están siendo llamadas al arrepentimiento también, están siendo llamadas a conocer a Cristo como Rey, como Señor, como Salvador. Hay una frase que el Espíritu Santo me decía en este día y me decía: un pueblo sin visión perece. Pregúntales a las personas cuál es su visión de vida, hacia dónde creen que van, hacia dónde creen que están. ¿Qué es lo que piensas tú que está pasando ya en tu vida o que va a pasar en tu vida? ¿Cuál es la planificación en tu vida? Pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a tus expectativas, de acuerdo a lo que a ti se te ocurre que va a pasar, de acuerdo a lo que tú crees que puede suceder. Yo no sé si has leído la palabra del Señor, o si no has tenido contacto con la palabra del Señor, pero la palabra del Señor dice que en los postreros días, en los últimos días, antes de que venga Jesucristo, la maldad se incrementará, la maldad será más. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos días? Enfermedades, tormentas, terremotos, cómo la maldad ha incrementado. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor que pasaba en los días de Noé, y Jesús lo predica. Jesús lo predica en Mateo, Jesús lo predica en Lucas, Mateo 24, Lucas 17, y fíjense cómo nos dice el Señor. En Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo siempre para hacer el mal. Esos eran los tiempos de Noé. Pero fíjense lo que dice Jesús en Mateo y en Lucas. Porque Mateo 24:37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Lucas 17 dice que como en los días de Lot y como en los días de Noé. ¿Qué sucedía en los días de Lot y en los días de Noé? La maldad se incrementó. Que el hombre lo único que buscaba era hacer la maldad. Génesis 6:5. Toda la intención de los pensamientos de su corazón eran simplemente hacer el mal. ¿Qué sucedía en los días de Lot? ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra. Fíjese qué interesante que la palabra sodomía nace en Sodoma. ¿Qué buscaban los hombres en Sodoma y Gomorra? Dice que los ángeles llegan a visitar a Lot por misericordia de Abraham. Por misericordia de Abraham, Abraham se para con Dios y le dice: Señor, si hay 50 justos en Sodoma, ¿se salvará? Y Dios le dice: sí, 50 justos, voy a salvar a Lot, voy a salvar a Sodoma y Gomorra. Y si encuentras 40, decía Abraham, y si encuentras 30, y si encuentras 20, cuando Abraham se fue dando cuenta poco a poco que el hombre no quería nada con Dios. Y Dios le dice que va a salvar a Lot por misericordia de Abraham. ¿Qué había? Homosexualismo, lesbianismo, maldad. Llegan los ángeles con Lot para rescatarlo de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucede? Los hombres tocan la puerta, inclusive Lot les dice a los hombres: les voy a entregar a mis hijas para que no toquen a mis amigos, a los que me están visitando, a los que están en mi casa. Y los hombres que dicen: no queremos a tus hijas, queremos a esos hombres para conocerlos.
para abusar de ellos. La maldad se incrementará. Y en estos tiempos estamos viendo que la maldad se está incrementando. Asesinatos por doquier en cualquier parte del mundo. Terrorismo por cualquier parte del mundo. El hombre ya no tiene conciencia de Dios. El hombre no tiene conciencia de la maldad que está generando, porque dice la Biblia que el mismo hombre se vuelve ciego, se vuelve sordo por la iniquidad. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Mateo 7:23 dice: y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, todos los que practicáis iniquidad. Dios conoce el corazón del hombre, que es malo, que el hombre de por sí no puede dar frutos buenos. Pero Dios sí te pide que te apartes de la maldad en arrepentimiento. Nos da el arma de arrepentimiento que viene a través de su Espíritu Santo para que podamos apartarnos en estos días. Tú puedes tener proyectos hermosos, tú puedes tener una visión de vida hermosa apartada de Dios. Pero tienes que tener en cuenta de que el hombre propone muchos planes, pero solamente los de Dios van a ser los que se van a cumplir. Y el Señor me hablaba muy fuerte: diles que así como en los días de Lot, así como en los días de Noé, así como en los últimos días, se incrementará la maldad, será cada día mayor. Y si tú no estás apercibido y si no te apartas de la iniquidad en tu corazón, comenzando por allí, en arrepentimiento. Juan Bautista predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos suceden, pero no nos damos cuenta que son producto de nuestra propia iniquidad y de nuestra propia maldad, porque no queremos caminar de acuerdo a la palabra de Dios, queremos caminar de acuerdo a nuestros preceptos y a nuestros juicios, y nuestros juicios son de iniquidad, son de maldad, son de pecado, porque esta carne no quiere nada con Dios. Entonces tomas decisiones y te va mal por tomar esas decisiones, y entonces le echamos la culpa a Dios. Pero Jesús es amoroso, Él te ama. Hay gente que me pregunta que por qué Dios creó, cómo creemos en un Dios que creó el infierno para los hombres, y déjame decirte que eso es ignorancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que Dios creó el infierno para Satanás y sus huestes que se rebelaron en contra de Él. Pero el fin tuyo y el fin mío no son el infierno. El fin tuyo y el fin mío son el reino de los cielos, es vivir por la eternidad con Cristo, si nos arrepentimos, si nos apartamos de la maldad. Porque dice la Biblia que muchos, y si usted sigue leyendo ahí, dice que muchos van a venir con Jesús y le van a decir: Señor, Señor, y dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si no te apartas de la maldad, si no te vuelves a mí, si no te arrepientes de tu iniquidad. Mucha gente dice: es que yo nací homosexual y así soy. Dios no odia a los homosexuales, Dios los ama. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios los odia? Dios odia la maldad que los está destruyendo y que los está traicionando. Y mucha gente me pregunta: es que yo nací, ¿qué culpa tengo yo? Y te quiero decir una cosa: el gran problema es que la iniquidad engendra iniquidad, y la maldición se transmite de generación tras generación, y necesitamos arrepentirnos, y Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a volvernos a Cristo. Y dice David en el Salmo 51: en iniquidad me engendró mi madre. Y por eso nacemos con ese pecado, nacemos con esa maldición encima. Pero Jesucristo ha puesto su sangre por medio de la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener redención y ser redimidos de esa maldición con la que nacimos, de esa iniquidad con la que ya fuimos engendrados. Jesucristo nos da la vida eterna a través de su cruz, a través de su sangre. Pero fíjense lo que dice aquí. Lucas 17:32: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. ¿Por qué el hombre quiere preservar su vida y sus pensamientos y sus estructuras y sus visiones? ¿A dónde vas?
¿Hacia dónde caminas? ¿Acaso no has escuchado aquella frase famosa que todo el mundo dice: vive el día de hoy como que si fuera el último día de tu vida? Si supieras que es el último día de tu vida, ¿cómo lo vivirías? ¿A dónde vas a ir cuando mueras? ¿Sabes a dónde vas a ir cuando mueras? Ahora, el infierno no fue creado para el hombre. Satanás quiere engañarte y quiere destruirte y quiere mantenerte en iniquidad para arrebatarte como arrebató a aquella tercera parte de los ángeles del cielo que se vinieron con él y se convirtieron en los demonios. Y que hoy ellos son egoístas y no quieren que tú vivas una vida de acuerdo a la palabra de Dios y que vivas como hijo de Dios, porque te tienen envidia. Te quieren maldecir para que tú vayas con ellos y no vayas a vivir la vida eterna con Cristo Jesús, como Cristo Jesús ha planificado, y por eso vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por ti y por mí. Tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, a que Cristo Jesús vino para darnos vida eterna, para darnos salvación, para darnos limpieza. El arrepentimiento es el arma poderosa para que nosotros podamos llegar a Cristo. El arrepentimiento es el arma poderosa para que comencemos una vida en plenitud ya en esta tierra. Vivan el reino de los cielos en esta tierra para que así podamos vivir el reino de los cielos en la eternidad. Pero si somos como la mujer de Lot, ¿qué hizo? Se volteó cuando empezó a caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Se volteó. El Señor les había advertido que no voltearan, que no miraran para atrás. Para atrás no hay que ver ni siquiera para tomar impulso, hermano. Porque las cosas viejas pasaron y ahora serán hechas nuevas en tu vida. Porque es la promesa que Cristo Jesús te quiere dar en este día. Las promesas del Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Y se van a cumplir. No van a ser generalmente como tú y yo creemos que deben de ser. Porque esos son nuestros pensamientos. Van a ser como la voluntad perfecta, buena y agradable es para Dios en tu vida. Porque Dios es santo y Dios es sabio. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, no cambia, no tiene variación. Teniendo este sello, o sea que hay un sello en los hijos de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el sello de los que somos hijos de Dios. El Señor nos va apartando de la iniquidad, nos va apartando de la maldad. Porque en estos últimos días y en estos últimos tiempos, mis hermanos, la iniquidad y la maldad se va a multiplicar. Va a ser cada día más según la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Muchos de los escogidos, hasta muchos de los escogidos, dice la palabra de Dios, van a ser engañados y van a ser llevados a iniquidad de vuelta. Entonces da aquella cita bíblica en Mateo 12, 43 al 44. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no haya. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando eres libre, los demonios se van. Pero dice la palabra del Señor que vuelven a tocar la puerta. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Él cree que es tu casa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres sellado por la sangre de Cristo. Y el mundo te va a decir miles de mentiras. La iniquidad va a volver a tocar a la puerta de tu casa, mi hermano, para que vuelvas a ser peor de lo que eras. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Dios vuelve a mencionar la generación. La generación de Lot, la generación de Noé. Esta generación, nuestra generación, puede ser llevado a un postrer estrado peor del que veníamos en iniquidad, si no nos volvemos a Cristo. ¿Por qué dice la Biblia que esta casa, que tú y yo somos templos del Espíritu? Porque dice que esta casa estaba desocupada porque nos abandonamos y abandonamos la presencia de Dios. Si tú pierdes la presencia de Dios, lo pierdes todo, mi hermano.
si no buscamos la presencia de Dios, si no alimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, en adoración, en alabanza, en arrepentimiento, en lectura de la palabra de Dios, en apartarnos de la iniquidad, de la maldad. Es que como todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo hace, apártate. Hay aquel dicho famoso, ¿verdad? Que dice que uno cae. ¿Dónde murió Matute? Porque aquí en Guatemala se dice porque fue chute, se fue a meter a donde todo el mundo lo hacía y ahí murió. No seas como todo el mundo, sé como los hijos de Dios, dirigidos por la palabra de Dios, dirigidos por el fuego del Espíritu Santo, dirigidos por el amor de Dios, en donde el arrepentimiento es nuestro estandarte. Día a día nos arrepentimos porque cometemos pecado. No juzgamos a ninguno que está cometiendo pecado, porque somos iguales. Pero sí podemos decirte que somos pecadores y que Jesucristo nos rescató, Jesucristo nos salvó, Jesucristo nos amó de la maldición en la que vivíamos, del engaño en el que vivíamos. Pero hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús, con nuestras debilidades, con nuestras necesidades. Y si tú eres esa persona que está necesitada, y si tú eres esa persona que no quiere que esos demonios vuelvan a tu corazón, a tu vida, y que no seas engañado por las filosofías de este mundo y por lo que el mundo te dice, no, es que esto es normal, cuando la palabra de Dios dice que es maldito, que no le agrada al Señor, que esto lo que hace es traerte maldición a ti, a tu familia, a tus hijos, y que se va a transmitir de generación en generación. Y por eso el alcoholismo se traspasa a la siguiente generación y peor. Por eso el homosexualismo se traspasa a la siguiente generación y peor. Por eso la hechicería, todo lo que a ti se te ocurra, la maldición de Caín y Abel, que es el odio entre hermanos. El Señor quiere venir a romper esas maldiciones y esas cadenas que se han dado, el asesinato entre hermanos, entre familias, por el dinero, el robo. El Señor quiere venir a rescatarte, hermano. Quiere venir a romper. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. El Señor te llama al arrepentimiento y te dice, vuélvete a mí. Porque los demonios están viendo cómo te destruyen y cómo te apartan de mí, te dice el Señor. Yo quiero amarte, quiero bendecirte. Tú eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te consagré para que fueras profeta a las naciones. Tú eres especial tesoro para Cristo. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Vuélvete a Cristo. Que tu visión sea el reino de los cielos. Que tu visión sea la eternidad. Porque hacia allá vamos, a vivir con Cristo una eternidad en bendición. Y que tu familia, tus hijos, tu casa, todos no se pierdan esta gran bendición traída a la tierra por la sangre de Cristo y llevada a la eternidad por el poder del Espíritu Santo. Jesús te ama. Te bendigo en el nombre de Jesús el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan. Amén y amén.